Buenas tardes, profe. Esta es mi sustentación sobre la diapositiva del desarrollo 4. Comenzamos con lo que fue la Guerra Fría. Fue una guerra principalmente llevada por tensiones políticas entre los países que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, que era la URS y la OTAN en ese momento, que se conformaba por varios países y cambiaban por sus ideologías, que uno era capitalista, o sea, sí, capitalismo, y el otro tenía el comunismo, que querían influir los dos en el mundo, y principalmente lo quería hacer la Unión Soviética con los aliados que tenían Europa, teniendo estos antecedentes como que fue la Guerra Fría, fue un poco después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, donde en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron de ser aliados a totalmente rivales por sus ideologías, y además de influir en Europa y en otras regiones también como Latinoamérica y África, pues empezaron los puntos de confrontaciones en ese momento. En este mapa nos muestran principalmente lo que fue como las dos partes que estaban divididas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues ya que el bloque liderado por la Unión Soviética era principalmente lo que es ahorita Rusia, China, partes de África, y lo que era liderado por el bloque de Estados Unidos era casi todo América, excepto por ciertas partes de Centroamérica como Cuba, que estaba total, o sea, Cuba estaba hacia el lado de la Unión Soviética, lideradas por la URS, donde comenzaron ciertas tensiones también por ese país, y ya, es lo que muestra principalmente este mapa. La gran tensión de 1947 a 1955 fue el primer periodo donde se caracterizó por un enfrentamiento entre ellos dos, donde se daban enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como por ejemplo la primera gran crisis de Berlín, donde se consolidaron de un solo país, salieron en esta parte pues dos, ya que se dividieron por ideologías políticas y no se consolidaban. Era una parte en la cual ninguno podía pasar de uno estaba con Estados Unidos y el otro estaba con la URS. La primera crisis de Berlín se basa en que en Alemania Occidental, donde fue una zona relacionada con Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que formaban la parte de la democracia y el capitalismo. La Alemania Oriental tuvo más influencia con la URS, donde esta zona se pudo dar una república socialista y con más influencia comunista en todo el planeta, donde la URS daba nacimiento a otro aliado que tenían en esa parte. Eh, la división económica se basa por un pacto que hicieron, bueno, no, un impulso que intentó hacer Estados Unidos, que se llamaba Plan Marshall, donde un programa intentaba ayudar a reconstruir Europa occidental y fortalecer el capitalismo, pero la Unión Soviética respondió con el Comecon, donde era un sistema que operaba entre naciones económicas, bueno, económicamente estables entre los países comunistas. Así dividió todo el mundo entre sistemas económicos enfrentados pues por la URS y Estados Unidos. La acá pues se basa básicamente en lo mismo, que nos muestra un poco de los miembros de la OTAN y el pacto de Varsovia, donde seguimos viendo una guerra bastante extensa y empieza a partir de acá empieza un poco lo que es las uniones que teníamos en ese momento y que son llevadas hasta 1991. La guerra de Corea se basó pues gracias al comunismo. En el norte era el comunismo y apoyaban pues a la URS y China. Y en el sur tenía el respaldo de Estados Unidos y la OTAN. El conflicto duró 3 años, comenzó en 1950 y terminó en 1953,
sin tener realmente un claro ganador, ya que pues hasta el día de hoy se sigue dividiendo el país, siguen divididos los dos y continúan con una situación de tensiones políticas constantes. Entonces no es que haya tenido un ganador claro, ya que como tal la guerra pues no ayudó mucho y se basó por la península del Corea, sí, de los primeros campos de batalla donde se pudo un enfrentamiento real, como en el que pues en serio no dio resultado del que quería, por ejemplo, la URS. Y se considera, aunque como no hay un ganador como tal, se considera que Corea del Sur quedó mejor, quedó establemente mejor que Corea del Norte, porque Corea del Sur quedó como tal libre y Corea del Norte quedó en una dictadura. La coexistencia de 1955 a 1962 se basó en que en los primeros años, aunque se mantenían tensiones políticas, se intentaba no actuar y mantener un equilibrio, donde se intentaba hasta hablar con prácticas y sin conflictos, pero pues realmente no, aunque se, aunque se estaba un poco en paz, se seguían teniendo tensiones políticas y después de esto pasó un año antes de que se acabara la coexistencia pacífica, pasó la segunda crisis de Berlín, donde se produjo pues el muro de Berlín que se creó y dividió a Berlín de Alemania técnicamente, que pasaba la parte capitalista y la otra comunista, que principalmente este muro se creó gracias a la Unión Soviética, dando otro símbolo de guerra y división en el mundo tanto política como económica. La crisis, bueno, la segunda crisis fue esto. La crisis de los misiles se basó gracias a Fidel Castro, ya que este dictador también en Cuba aceptó unos misiles, no aceptó, dejó que pusieran una base de misiles en Cuba y dio caos porque empezó a hacer un poco con estas tensiones empezó a ser peor, ya que tenía Estados Unidos empezó con buques a intentar invadir Cuba para que retiraran los misiles y no eran cualquier misiles, eran misiles nucleares de los cuales o sea, el mundo estuvo al borde de crear un enfrentamiento nuclear y posiblemente hacer la devastación no solo de Europa, sino también la parte cercana de América Central y pues en la que estaba Estados Unidos. Y lo pusieron precisamente ahí, ya que era la parte más cercana a Estados Unidos que podían llegar a generar pues daños bastante graves y no solo a la economía, sino también se podían perder muchas vidas generando ya una guerra nuclear, no solo como ya la teníamos, sino pues era una guerra nuclear y dicen que sí, lo que promovieron ahí fue que en ese momento Estados Unidos pusiera misiles en Turquía y le dijo a la Unión Soviética que si no lo retiraba iba a empezar una guerra nuclear y que iba a invadir a Cuba, que ya tenía varias embarcaciones cercanas a las costas de él y rodeando todo el país. La guerra de Vietnam fue otro escenario donde se reflejó la Guerra Fría y fue el norte del comunismo apoyado pues otra vez por la URS y China se enfrentó al sur apoyado por Estados Unidos y un régimen que terminó con la victoria del norte en 1975 y la unificación de un país otra vez bajo el régimen de un comunista. Entonces en ese momento pues se ganó principalmente la Unión Soviética o la URS. La crisis nuclear, o la guerra de las galaxias, comienza con la etapa que ya dijimos y con el desarrollo de armas nucleares y potencias militares que empezaban a tener también armas muy distintas para crear más daño y tener
conforme la tensión acelerada, pues ya que los dos tenían mucha tensión y se seguían tirando como pullitas. La carrera de armamento, también una carrera como por quien estaba también mejor económicamente. Y Ronald Reagan, en la década de 1980, presidente de Estados Unidos, adoptó una política más dura con la Unión Soviética e impulsó un fuerte gasto militar para el proyecto de la Guerra de las Galaxias, que buscaba un sistema antimisiles que era como, sí, que defendía básicamente todo lo que le botaban misiles y lideraba la guerra, la Guerra Fría, ya que antes de esta tensión pues ya tenían algo con lo cual defenderse en dado caso de que llegaran misiles o bombas nucleares, que no podía hacer mucho frente a las bombas nucleares, pero sí podían desviar los daños tan gigantes que se podían dar. La carrera al espacio, pues acá, como lo digo, empezó un poco lo que eran las, aparte de las tensiones que ya tenían, era como por quién era mejor. Aquí ganó Estados Unidos, ya que fue de los primeros en mandar a alguien a la luna, pero la URS fue capaz de mandar primero a alguien al espacio. Así que se consideró pues básicamente como un empate, pero pues los primeros en llegar a la luna fue Estados Unidos, y al espacio los primeros en sacar a alguien, o sea, un humano, y devolverlo vivo otra vez, fue la URS, en la cual nunca se dio como un pacto y siguieron aún con la carrera espacial de ver, por ejemplo, quién era el que llegaba a los primeros satélites, y la rivalidad entre tecnología y científicos, como por ejemplo lo que ya dije, la llegada a la luna, que fue en 1969, y la llegada al espacio, que fue en 1968. O sea, estaban muy seguidos. La descolonización en este caso fue de ciertos países en África, como por ejemplo en África y Asia, que lograron descolonizarse, ya que eran colonias que estaban manejadas no a veces por la URS, como por otros países, y como eran recién países creados o bueno, descolonizados, lo que intentaron hacer fue que Estados Unidos y la URS intentaron darles como un régimen así comunista, que en este caso era de Estados Unidos. Intentaba dar como un régimen comunista o explicarles una manera de política en la cual ciertos países sí quedaron con ese régimen y se empezaron a volver aliados de Estados Unidos, y la mayoría de las que estaban en Asia se metían con la URS. Manta Hakibi, quien defendió el movimiento pacífico, pues fue el movimiento pacífico contra el dominio británico, para luchar, por ejemplo, por la liberación de lo que era su país, y en India se convirtió en un país clave durante la Guerra Fría para mantener tratos y conflictos de pues, las dos potencias, que en este caso eran las dos. Y Mateo Tuanzú en China lideró la revolución comunista y triunfó en 1949 con la llegada de la potencia comunista y aliado estratégico de la Unión Soviética, en la cual esos dos países quedaron unidos hasta el día de hoy. Lo que es China y en este momento Rusia siguen unidos. Y este mapa pues nos muestra principalmente las descolonizaciones, en las cuales, lo que les digo, pues unas se fueron por las descolonizaciones que estaban como Italia, España, Portugal, Bélgica, Francia y etcétera, eran los que aún seguían siendo como colonias y se lograron independizar. Y acá lo que les muestro de India, Pakistán, etcétera, algunos sí se fueron con la Unión Soviética antes de estar con Estados Unidos. Y muchas gracias, y esta fue mi sustentación.